Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a comenzar nuevamente nuestro estudio del libro de Josué. Estamos ahora en el capítulo 3. Vamos a orar. Le damos gracias a Dios por este nuevo libro que hemos comenzado, de gran bendición, que nos habla por el pasando este Jordán hacia la tierra prometida. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado a seguir, Señor, este camino, haciendo tu perfecta y santa voluntad y no la nuestra. Bendito Dios, y sabemos que separados de ti, nada podemos hacer. Tú eres nuestra guía, Señor. Tú eres ese camino perfecto, Padre. Ayúdanos a seguir, a perseverar y anhelando el día a día, Señor, buscar tu presencia en todo momento, Padre amado. Oro en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a comenzar el 3 y vamos a comenzar cruzando el Jordán. Josué 3, 1 al 5. Acá es cuando Josué acampó junto al Jordán. Israel se enfrenta a su completa impotencia para conseguir lo que está puesto delante de ellos. ¿Cómo sería cuando ellos vieron el río tan caudaloso, no? Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento y vamos a ver acá 2 puntos. Vinieron hasta el Jordán, reposaron allí antes de pasarlo. Dios le dijo al pueblo de Israel que esperara 3 días junto a la orilla del Jordán. Lo podemos ver en Josué 1:11. Todo ese tiempo el pueblo de Israel vio un río corriendo, hinchado por esas lluvias primaverales. En ese tiempo hay mucha lluvia. Y todo era frente a ellos. Debieron de haber pensado, ¿cómo vamos a pasar este río, no? Pero vemos que para Dios no hay nada imposible. Todo lo que vemos con los ojos, hermanos. Dios es el Dios de lo imposible. Una cosa era cruzar unos cuantos espías como lo hicieron, ¿no? Y ahora cruzar, ¿cuántas? Toda una nación. ¿Cuántos serían ellos? Millones. Y con todas sus pertenencias, con todas sus cosas, iban a cruzar el río. En ese momento, ¿cómo estaría? Qué asombrosa sería esa charla de vivir en ese momento, ¿no? Pensar cómo vamos a pasar hacia la tierra prometida y con este obstáculo tan grande, tan imposible de pasarlo. Pero vemos que para Dios todo le es posible. Y ese pasar el río Jordán, hermanos, nos habla también a nosotros, que nosotros solamente tenemos que aferrarnos a Dios. Y así es como el Señor cumple sus promesas. El Jordán viene a ser muerte a la carne. Es un lugar de refugio que uno tiene que salir y marchar en pos del Señor, caminando por fe. Solamente nuestro caminar, hermanos, es por fe. Y vamos a leer el versículo 3 al 5. El arca de Dios guía el camino. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que lo llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde ibais a ir. Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. No os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes, que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Acá vemos, hermanos, el arca. Cuando veáis el arca, nosotros recordemos que el arca era la misma presencia de Dios. Y recordemos que en el arca se llevaba la vara de Aarón, los 10 mandamientos y el maná. Era lo más preciado que hasta ese momento ellos habían visto, ¿no? Habían sido guiados primero por una nube durante el día y por la noche por la columna de fuego.
Recuerden cuando ellos salieron de Egipto hacia la tierra prometida y también tuvieron que pasar ese obstáculo en el Mar Rojo, ¿no? Y nosotros vemos acá que Josué no envió un ejército primero. En lugar de eso envió a los sacerdotes, quienes cargaban el arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Josué sabía que era un problema espiritual lo que sucedía, ¿no? Pero entre vosotros y ella hay distancia como de 2000 codos. 2000 codos venía a ser unos 915 metros de distancia tras del arca. Esto fue por dos razones. Primero, para respetar la naturaleza santa del arca del pacto y también para asegurarse de que todos vieran claramente, ¿no?, el arca, a fin de que sepáis que el camino por donde habéis de ir muestre el arca del pacto. Y condujo el camino. Israel llevaba a cabo esta misión siempre y cuando tuviera su mirada en la presencia de Dios, siguiendo solo la presencia de Dios. Y es así nosotros sabemos que Dios hace cosas maravillosas. Para Dios no hay nada imposible. En el Salmo 77:14 dice: Tú eres Dios que haces maravillas, hiciste notoria en los pueblos tu poder. Yo soy el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Todo obstáculo y todo tropiezo el Señor lo va a sacar. Igual que en nuestras vidas, solamente cuando nosotros recurrimos a Él podemos encontrar esa paz y esa tranquilidad, esa ayuda de nuestro Padre Celestial. Él nos hace acá un mandato también: santificaos. Para poder entrar a esta tierra prometida, tenían que ser santificados. Es como ahora, igual, porque esto sería una batalla espiritual, como lo que vivimos actualmente. Josué requiere que el pueblo tenga una preparación espiritual. Santificado significa que debemos de separarnos, nosotros, dice la palabra, que vivimos en este mundo, pero no somos de este mundo y tenemos que separarnos. Ellos le dicen: separados, le dice. El acto de purificación señala el principio de que Dios no actuaría poderosamente a favor de su pueblo si ellos no están interiormente limpios y en armonía con su voluntad. Antes de pedir a Dios que realice prodigios y milagros en medio de ellos, los creyentes deben de asegurarse de que su corazón sea puro, que sus deseos estén guiados por el Espíritu Santo. Santificados es mantenernos firmes a la verdad, a la voluntad de Dios. Los que aman a Jehová aborrecen el mal. Él guarda las almas de sus santos, de mano de los impíos los guardará. Alegraos justos en Jehová, alabad la memoria de su santidad. La palabra dice: sed santos como vuestro Padre Celestial es santo. Santificaos con su palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Igual nosotros. El paso de fe de Josué, él enviaba a los sacerdotes a caminar a través del río, de ese río Jordán, ese río que estaba crecido porque era tiempo de primavera, y en ese tiempo de primavera crecía el río. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Debemos de asumir que Dios le dijo a Josué hacerlo y que no estaba actuando por algo de presunción, como creer. No, podemos también asumir que Dios habló a Josué acerca de esto mientras Josué estaba en la palabra, leyendo, recordando el cruce del Mar Rojo. Recordamos que Josué estuvo cerca a Moisés y él quedó, después que Moisés salió, ¿no?, murió, él quedó en lugar de Moisés. Podemos también ver en este momento ese recordar, ¿no?, de Josué, esa dependencia y creciendo en las promesas que el Señor le había dado. A él le dijo Dios en Josué 1:8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito,
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué obviamente tenía la palabra de Dios en sus labios, en su mente y en su corazón. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo, aún con la guía específica de Dios y con su guía específica que era la palabra misma. Esto siguiendo un paso de fe. Todo era, hermanos, este caminar es por fe. Y es impresionante que de parte de Josué, vivir y caminar en la tierra prometida viene de este tipo de fe, no de una confianza en una relación con Dios basada en la ley. La fe nos dirige a victorias más grandes que nosotros no podemos imaginarnos. Puestos los ojos en Jehová, en el autor y el consumador de la fe. Nosotros solamente caminamos por fe, no caminamos por vista, hermanos. Nuestra fe va creciendo en los obstáculos, en los momentos difíciles. Vamos a encontrar toda clase de obstáculos, pero demos gracias a Dios porque tenemos a un Dios santo, a un Dios de lo imposible, que nunca nos va a dejar. Él estará con nosotros hasta el día del fin. Y dice que todos caerán, todos hermanos, todos los que bienaventurados sois, ¿no? Los que se dicen toda clase de mentira. O sea, todo lo que a nosotros nos pueden hacer, no se nos hacen a nosotros, sino a Dios, al Hijo de Dios, al que dio su vida por nosotros. Todos tendrían la santificación de verlo y cobrarían ánimo al ver, por cuanto vosotros no habéis pasado antes, ahora, por este camino, y no era un camino trillado, especialmente el Jordán. Nuestro camino a través del valle de sombra de muerte es un camino por el cual que nunca hemos pasado, pero si estamos muy seguros de la presencia de Dios con nosotros, no tendremos por qué temer. Se ordenó que sean santificados, porque Jehová hará mañana, dijo, maravillas entre vosotros. Y así es, hermanos. El Señor nos ha mostrado y nos seguirá mostrando de todas las cosas que Él está haciendo y seguirá haciendo. A los sacerdotes se les ordenó que tomasen el arca y que pasaran con ella delante del pueblo. Transportar el arca era la ocupación propia de los levitas, pero en esta ocasión fueron encargados los sacerdotes. Ellos llevaban el arca ahora, quizá por el cambio que había sido introducido en orden de la marcha, así como por la solemne ocasión, ya que eran ahora los representantes de todo el pueblo. Podemos ahora suponer que usaron la oración de Moisés al poner en marcha el arca. Levántate, oh Jehová, y sean esparcidos tus enemigos. Aquí se enseña a los magistrados a que los ministros, en el cumplimiento de la obra, los ministros, por su parte, han aprendido a ir en el camino de Dios, al estar delante y han de esperar recibir los más duros golpes, pero también saben en quién han confiado. Vamos a leer del 7 al 13. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré, engrandeceré delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuvo con Moisés, así estará contigo. Tú pues mandaste a los sacerdotes que lleven el arca cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del río Jordán. Pararéis en el Jordán. Desde este día, vamos a ver 2.a, desde este día comenzará a engrandecerte delante de los ojos de Israel. Así, cobrar ánimo. Dios es nuestra fortaleza, es nuestro pronto auxilio. Dios es todo para nosotros. Grandes, el Señor nos ha enseñado tantas cosas durante todo este caminar que en la verdad nosotros solamente tenemos en nuestro corazón, nos regocijamos en todas las cosas, en lo bueno y en lo duro también. Porque fue un gran honor el otorgar Dios a Josué, el hablarle como le habló a Moisés desde el trono de la gracia sobre el propiciatorio, ¿no? También tenemos bien engrandecer delante de los ojos de todo Israel. Ya le habían dicho anteriormente que estaría con él. Ahora todo Israel había de verlo. Grandes verdades, verdaderamente Dios está a quienes Él reconoce y usa en sus servicios
Dios está en ellos. En todo tiempo está Dios con nosotros. Hermanos, Dios nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar. Dios estará con nosotros hasta el día del fin. Y nosotros vemos acá, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios convertirá a Josué en un líder como Moisés a los ojos del pueblo. Él los hará y lo usará Josué para guiar milagrosamente al pueblo a través de lo imposible, de ese río caudaloso, digamos, ¿no? Porque venía de tanta agua. Y vemos nosotros acá, Dios exaltó a Josué. Así Dios exalta a sus escogidos en su tiempo. Después que Josué obedeció la guía previa basándose en la fe, entendimiento de la palabra de Dios, ahora Dios le da instrucciones más específicas. Cuando hayas entrado al borde del agua, pararéis en el Jordán. Él le da órdenes específicas a Josué. Recordemos que acá en el río Jordán fue bautizado Jesús. Vamos a ver del 9 al 13. Josué anima e instruye a Israel. Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo. El arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de la tribu de Israel, una por cada tribu, y cuando las plantas de sus pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. En esto conoceréis que Dios viviente está en medio de vosotros. Josué entiende que el camino de Dios conecta eventos en nuestras vidas. El hecho de que Él se moverá en nombre de Israel es tomado así como una promesa de su futura bendición y movimiento con ellos. Así también con nosotros está todo el tiempo. Nosotros nunca estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros, hermanos. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay obstáculos para el Señor. He aquí, vamos a ver, he aquí el arca del pacto del Señor. De toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Jesús sabe que el arca dirigía el camino. De nuevo, esta era una batalla espiritual que debe ganarse. En Isaías 43:2 nos enseña: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Mientras que comunicaba Josué al pueblo, es refrescante los problemas imposibles en su camino, que no son vistos como una prueba opresora, sino como una gloriosa oportunidad de ver la obra de Dios. ¿Qué habrá imposible para Dios? Todo lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si abrió el mar Rojo en dos para que pudiera pasar su pueblo cuando fue sacado de la esclavitud, fue sacado de Egipto, ¿no? Al pueblo escogido que estaba en la esclavitud. Abrió y pasó en seco. ¿Cuánto más, hermanos? Él pudo secar el Jordán para que tu pueblo pueda salir. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos amados, hemos pasado por momentos tan difíciles que si nosotros nos ponemos a pensar en nuestras fuerzas, nunca vamos a hacerlo? Separados de Dios nada podemos hacer. Y nosotros hacemos todo bajo la perfecta y santa voluntad de Dios. Dios está con nosotros. Nunca te dejaré. Dios ha guardado a su pueblo como la niña de sus ojos. Dios lo ha guardado hasta acá. Dios ha peleado cada batalla y siempre ha salido en victoria, hermanos. Puede demorar la prueba, pero nunca Dios nos va a dejar solos.
Vamos a leer del 14 al 15. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a orillas del pueblo, a orillas del agua, porque el Jordán suele desbordarse todas las orillas en el tiempo de la siega. Y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados. Los sacerdotes comenzaron a proceder con el arca del pacto a una distancia de 915 metros enfrente del pueblo. Los sacerdotes vieron caminar justo dentro del río que pasaba, y todos tuvieron que pasar. Y quién sabe cuántos fueron y qué tiempo demoraron para que todos pasaran por el río. Y pudo haber sido un momento, sin embargo, de una situación un poco difícil, ¿no? Un momento que puede perecer a alguien, pero no fue así. Todos pudieron pasar y pasaron con todas sus cosas que ellos traían. Usualmente queremos que el río se seque antes de que demos un paso, pero Dios realmente estaba llamando a Israel a que dé un paso por fe. Es así como nosotros caminamos, hermanos. Es por fe, no por vista. Porque el Jordán suele desbordarse todas sus orillas por el tiempo de la siega. Josué nos recuerda esto, que no era un tiempo cuando el Jordán se reducía a un gotero. A causa de la lluvia de la primavera, este tiempo de cosecha temprana, el río se hinchaba y se desbordaba por todos sus cauces. Vamos a leer, hermanos, del 16 al 17. Las aguas, acá vamos a ver cómo el Jordán se detiene y el pueblo cruza sobre la tierra seca. Las aguas venían de arriba y se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán. Adán y el mar Salado era la prolongación del río Jordán, por si acaso. Adán, que está al lado de Zaratán, y los que descendían del mar de Arabia, el mar rojo salado, se acabaron y fueron divididas. El pueblo pasó en dirección de Jericó, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado. Todos pudieron pasar y todo Israel pasó en seco. Las aguas que venían de arriba se detuvieron. Y fue porque fue un milagro cómo se detuvieron. Se detuvo el Jordán en seco. Él pudo haber usado un fenómeno natural. A menudo se supone que puede ser un terremoto, unas cosas, ¿no? Pero Dios de lo imposible, el Dios que todo lo puede, Él detuvo todo. En todo tiempo hemos visto la mano de Dios, la ayuda de Dios. Así dice Jehová, que Él abre caminos en el mar y sendas en las aguas impetuosas. Nos habla, hermanos, que en los momentos más difíciles Él abre caminos. Además, aún el flujo del río detenido fue un milagro, porque el pueblo pudo cruzar en seco y firme, estaba la tierra firme. Dios milagrosamente sacó el suelo, secó todo, lo secó para que ellos puedan pasar, y no a través de ese lodo cenagoso. El lodo cenagoso nos habla. Nosotros, Señor, estuvimos en un lodo cenagoso y nos sacó y nos puso nuestros pies sobre la peña. Este milagro obviamente conecta con el milagro que la nación conoció hacía 40 años antes de cruzar a través del Mar Rojo. Dios los sacó de la esclavitud de Egipto como un milagro. Ya lo hemos visto. Él los trajo a la tierra prometida con un milagro. Igualmente, cada uno de nosotros, hermanos, somos un milagro de Dios. Y seguimos, Señor, en este caminar. El Señor nos trajo hasta acá con mano firme y poderosa. Y sabemos que esta arca del pacto era el mismo Dios que guiaba a su pueblo, la presencia de Dios. Y vemos que se hace referencia en este capítulo, el arca del pacto, 14 veces. En estos 17 versículos, 14 veces se menciona el arca del pacto. Todo esto se trata de la confianza de Josué, los sacerdotes que Israel tuvieron en el Dios que sabían que estaba presente con ellos. El arca del pacto limpia el camino para Israel
Este era el trabajo espiritual, esa arca del pacto, Dios mismo, la presencia misma de Dios con ellos que pasaron todo el Jordán. Y nosotros sabemos, hermanos, que para enfrentar tales desafíos imposibles en nuestra vida debemos de fijarnos en Jesús, nuestro Josué. Él siempre nos guía. Jesús es el cumplimiento del arca. Él es el Emanuel que traducido dice Dios con nosotros. Jesús ha limpiado el camino a la victoria sobre todas las cosas. Nos ha despojándonos de los principados y las potestades. Y los exhibió públicamente triunfando en esa cruz, hermanos. Y eso lo podemos ver en Colosenses 2:15. Él triunfó sobre ellos, Jesús, en esa cruz. Mientras sigamos manteniendo nuestros ojos en nuestro victorioso Jesús, el río de lo imposible, hermanos, se secará. Solamente nosotros tenemos que aferrarnos a esa mano poderosa de Dios. Él nos ayudará. Él siempre estará con nosotros. Él nos ha dicho que nunca nos va a dejar. Dios de lo imposible siempre estará con nosotros. Bendito Dios, Padre Celestial. ¿Cómo no creerte, Señor, de todo lo que tú haces y seguirás haciendo, Padre? Tú ayudaste a tu pueblo desde la esclavitud, Señor, secaste ese mar rojo y seguir de tu pueblo hacia la tierra prometida. Pasaron por este Jordán que también fue secado, Padre, para dar ánimo a toda esta gente, a todos aquellos que venían, Padre, a este pueblo, solamente que caminaban por fe, para que entrasen triunfantes a ese Canaán, no temiendo mal alguno al pasar por este valle de sombra de muerte. Estaban seguros de la presencia de Dios que se interpuso entre ellos y esas altivas corrientes del río Jordán, los cuales las había cubierto por completo si no hubieran sido por la milagrosa intervención de Dios. Así también muchas veces sentimos ser cubiertos por las aguas, Padre, pero eres tú el que secas, el que limpias, el que nos hace caminar en seco y confiados en ti, Padre amado. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu gran amor, por fijarte inmerecidamente, Señor, en esta sierva, Padre. Bendito Dios. Mi corazón rebosa de gratitud, Señor, por todas tus bondades, Señor, por todo tu amor, por tu gracia infinita, Padre. Gracias, Señor Jesús, te doy por todo lo que haces y por todo lo que seguirás. Amén y amén. Seguirás haciendo, Padre. Amén. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí. En la intimidad, al abrigo de tu gloria puedo
los frutos de vivir en comunión y adoración. Nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar. Dios de pactos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu